Hola chicos, bienvenidos a este video en el que les voy a contar un poco más sobre amnesia y lo que llevamos en mi stream para que todos estemos un poquito más ubicados. Este video lo dividí en distintas partes por personaje, por decirlo de alguna manera, hasta de lo que hemos visto hasta ahora, sin muchas conexiones aún porque aún hay muchos misterios por ahí. Y también lo dividí, lo organicé cronológicamente lo mejor posible, así que espero que esto nos ayude a ubicarnos a todos, porque yo también ando desubicada. Bueno, el primer personaje es Daniel. Daniel es como nosotros. Y lo primero de Daniel es que encontramos una carta que él se escribió a sí mismo, en el que dice que muy probablemente ya no recuerda nada, recordemos que un juego se llama Amnesia, y que el varón está esperando en el sótano, que está viejo, que está acabado y que nosotros podemos vencer. También nos cuenta, esta carta es del 19 de agosto de 1839, es la primera, es importante, así que por eso la pongo de primeras. Que nos dice también que hay una fuerza oscura que nos persigue, que nos quiere matar, así que, pues, bueno, es lo que vemos en todo el juego persiguiéndonos, al parecer. Bueno, la primera carta en orden cronológico que encontramos de Daniel es una del 16 de mayo, donde habla de una expedición que hizo junto al profesor Herbert a Algeria para investigar una tumba, que ellos creían que era la tumba de la leyenda de Tin Hinan, o la madre de todos. Luego, al día siguiente, 17 de mayo, descubrimos que parece que la tumba no era la que ellos querían, ya que la construcción, por decirlo así, de la tumba databa más o menos de antes del siglo IV, y pues parece que no es lo que estaban buscando. Dice que al llegar a la cámara principal encontró una escultura que se le hizo muy familiar y no recuerdo cómo, pero terminó atrapado en una cámara más pequeña. Daniel narra que duró unos minutos atrapado en esa cámara, pero luego lo logran sacar y los demás le dicen que duró aproximadamente una hora, así que el tiempo pasó mucho más rápido para Daniel. Daniel también dice que dentro de la cámara encontró una luz y que al ceder a esa luz se le vinieron muchos recuerdos de torres, de desiertos, porque pues no reconocía nada. Al despertar encontró en su mano trozos de una reliquia que parecía ser un orbe de piedra. El 22 de junio, Daniel regresa a Inglaterra y tiene en la cabeza ese orbe, así que intenta ensamblar las piezas sin éxito. No lo logra, no encajan las piezas. El 3 de julio va a la aduana a recoger unas cosas de Herbert, el profesor Herbert, donde encuentra una carta escrita ese 17 de mayo que él estaba encerrado, en la que se narra que las personas que entraron a la tumba empezaron a mostrar una locura que se fue expandiendo. Y dice que Herbert sacó un orbe de allá. No dice más sobre ese orbe. Al día siguiente, el 4 de julio, Daniel tiene una pesadilla en la que las piezas del orbe logran encajar solitas, se fusionan prácticamente y logra hacer el orbe. Pero pues es una pesadilla, en realidad nunca lo logra armar. Al día siguiente, el 5 de julio, va a la oficina de Herbert y se encuentra con el profesor Taylor, un geólogo, un profesor de historia, perdón, que le cuenta sobre la importancia de los orbes en la historia. Es un símbolo de poder en general. En algunas culturas simboliza el sol, en otras culturas estaba el globus cruciger, yo no sé cómo se pronuncia, no sé si es latín, pero que es una joya de oro que usan muchos nobles y representa el globo terráqueo. Creo que también lo usan en el clérigo, si no me equivoco. Y representa el globo terráqueo. Le cuentan además que la noche del 4 de julio, o sea, anoche, en la historia, murió el geólogo William Smith. William Smith había sido contactado por Daniel hace menos de 15 días, pues buscando asesoría sobre el orbe. Luego tenemos el 14 de julio, en donde Daniel coge la agenda que reclamó en la aduana del profesor Herbert y empieza a llamar a todos los contactos del profesor.
ningún contacto quiere hablar sobre el tema. Todas las evasivas, no hablan con él, pero hubo uno, el barón de Prusia, que afirmó que lo podía proteger. Lo invitó al castillo que queda en los bosques prusianos, junto al mar Báltico. No le dijo más. Y ese día también Daniel buscó al doctor Tate, un psicólogo, para preguntarle sobre las pesadillas que está teniendo con el orbe. La última carta que hemos encontrado de Daniel es del 17 de julio, 3 días después de haber hablado con el barón, en donde dice textualmente así: ¿cómo se me ha ido esto de las manos? Están todos muertos. Habla de extremidades dispersas. Según entendemos, ese todo, según las cartas, parece ser que habla de... O sea, todos incluye al doctor Tate, por ejemplo, el psicólogo que averiguó sobre las pesadillas, al profesor Taylor, el historiador que le contó los orbes, básicamente todos. Entonces, parece ser que cualquier persona que le contacta para hablar sobre un tema termina muerta. Eso es lo que tenemos de Daniel. Básicamente la historia de cómo terminó en el castillo, parece ser. Todo lo dejo en parece porque pues no he terminado el juego, vamos avanzando. Y ahora vamos a hablar de Wilhelm de Gerich. Wilhelm fue contratado por Alexander, por 3 años. Con la promesa, Alexander le prometió que lo iba a recomendar a la corte real y a la orden del Águila Negra, que luego hablaremos un poquito más de ella. 2 años después lo puso a secuestrar gente sana. Y luego se habla de que Wilhelm tenía un desperdicio y mal manejo de recipientes humanos. También que el sheriff, había un sheriff que estaba por los bosques rondando cerca y que había matado a los criados de confianza. Que por esas razones el barón iba a encerrar a Wilhelm en la bodega para continuar sus investigaciones allá. Luego habla de que una noche el barón los invitó a la bodega, si no me equivoco, a la orden del Águila Negra. Pero bueno, eso es lo poco que se sabe de Wilhelm. Luego estamos hablando de Alstadt y el castillo, más que todo el castillo, una carta de 1801, donde se habla de los recolectores. Hubo una guerra hace 30 años, en donde los soldados que abandonaban sus deberes eran encontrados después en un estado vivo, pero con sus cuerpos desfigurados, y que esos recolectores andaban por los bosques secuestrando seres vivos. Luego hablamos del barón, pues ya que hablamos del castillo. En la poca información que se tiene del barón, habla de que el castillo fue consumido en llamas a finales del siglo XVI. Fue reconstruido por Alexander, noble de Renania. Dicen que el barón, pues dicen las malas lenguas, que el barón es el mismo que hace 300 años. Y que él hizo parte de la Orden del Águila Negra. Ya más específicamente dicen que la orden está conformada por grandes líderes y nobles. Finalmente tenemos a Heinrich Cornelius Agrippa, que era un erudito. Digo era porque ya no sé. En la historia era eso. Dice que visitó Alstadt a principios del siglo XVI. Es curioso que él visitó Alstadt a principios del XVI y el castillo se quemó a finales del XVI. No sé, a mí me llamó la atención eso. Hay unas historias que dicen que él una vez visitó una madriguera en los claros del noroeste del bosque y desapareció. Que luego falleció en Grenoble, bueno, 10 años después, pero dicen que nunca había visitado Alstadt. Pero pues dice que a principios del siglo XVI. Entonces, como que cartas que se contradicen. La historia de él es bastante curiosa. Hay una carta en la que él le escribe a un estudiante, Johann Weyer, donde le cuenta una historia muy curiosa. Dice que una vez estaba buscando orbes en un templo subterráneo. Encontró un orbe grande, suave, irregular, pálido e intenso. Pero que al tomarlo despertó al guardián del orbe, que era una bestia. Salió corriendo y de hecho en el camino se encontró con unas personas, les dijo que corrieran, que venía una bestia y siguió corriendo.
Luego una luz lo envolvió, la tierra se llenó de agua turbia, yo lo imagino así como una especie de pantano, y atrás se escuchaba gritos y lamentos. Suponemos que eran, por ejemplo, que esas personas que él se había encontrado, pues la bestia las había capturado. Luego se despierta en Génova, que es muchos kilómetros lejos, y sin el orbe. Dice que eso fue hace 10 años. Luego hablamos sobre, con el mismo tema, del experimento que, que se está haciendo, que es la esencia vital artificial que se traslada a la bodega. Supongo que Wilhelm estaba trabajando en ese mismo proyecto, no lo sé. Hay una carta del 9 de enero de 1658 donde narran que estaba, si no me equivoco, estas cartas también son de Heinrich Cornelius Agrippa, el erudito, donde dice que estaba intentando entender el funcionamiento interno de la vida. Aunque bueno, creo que no tienen sujeto, pueden ser de Wilhelm. Bueno, y la relación con la energía y la esencia vital. Dice que los seres vivos producen esa energía, pero que es más fácil sacarla de los animales que de los humanos. Entonces empiezan a experimentar el 12 de abril con perros. Dicen que esa energía se produce como una tensión que activa respuestas endógenas y libera energía en el cerebro cuando se produce miedo o dolor. Entonces empiezan a experimentar con procedimientos de tortura, pero estos procedimientos terminan matando al sujeto de pruebas. Así que luego se dan cuenta de que son solo los humanos los seres capaces de producir la cantidad de energía que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque tanto, digamos en este caso, los perros como los humanos sienten ese miedo y ese dolor, pero los humanos somos conscientes de lo que está pasando, de que nos están torturando, de ese dolor y ese miedo, mientras que los perros es más por instinto, tal vez un poco. Así que los humanos, al ser conscientes, producen más energía, pero pues tanto perros como humanos mueren por los procedimientos. Bueno, aquí el resumen de lo que vamos. Sé que no vamos mucho, sé que no hay respuestas, pero es lo que hay. Y espero que, bueno, desde el otro viernes volvemos a los streams de Amnesia, a ver si logramos entender esto, porque yo no entiendo nada. Y entonces ya que hice el resumen, espero lo vean y se unan a mis streams y me ayuden a resolver este misterio. Nos vemos el viernes, gracias por ver el video, adiós.